Hola, buenos días. Mi nombre es Jorge Gómez. Hoy les voy a hablar sobre el álgebra lineal numérica. Ok, este capítulo estudia los métodos básicos para resolver sistemas de ecuaciones lineales no homogéneas. Primero se presentan los métodos de eliminación de Gauss y Gauss-Jordan, luego el uso de matrices y vectores y temas como inversión de matrices, descomposición de Lie y determinantes. Finalmente se aborda la solución de sistemas con m ecuaciones y n incógnitas. Aquí les adjunto una tablita con las ventajas y desventajas de algunos de estos métodos. Por ejemplo, el método de Gauss tiene la ventaja de que es básico y directo, y la desventaja es que solo resuelve un sistema. El método Gauss-Jordan es útil para invertir matrices y resolver varios sistemas. Y la desventaja que posee es que es menos eficiente en un solo sistema. La descomposición de loop, por su parte, tiene la ventaja de que es muy eficaz para resolver repetidamente sistemas con la misma matriz. Y la desventaja es que es más compleja que Gauss en cuanto a los cálculos. Ok, vamos a empezar por las eliminaciones de Gauss y Gauss-Jordan. La eliminación de Gauss es el método más básico y práctico para resolver sistemas lineales no homogéneos. Un conjunto de n ecuaciones es de la forma siguiente. Así se plantea como se ve en esta imagen. A sub 1, 1 por x sub 1, 1 más a sub 1, 2 por x sub 2 y así sucesivamente. Y esto es igual a y sub 1. Ok, esto es equivalente en una forma más compacta a multiplicar la matriz A por el vector X y va a ser igual a B. En este caso de la imagen sería Y. Ok, donde podemos decir que los A sub i j, estos son los coeficientes. Los X sub i, que observamos en la imagen, son las incógnitas. Y los Y sub i son los términos conocidos llamados términos libres o independientes. En este caso, el número de incógnitas es igual al número de ecuaciones, que es la forma más usual de un conjunto de ecuaciones lineales. La idea de este método es transformar el sistema en una matriz triangular superior. Se conoce como la eliminación hacia adelante. Y se usan operaciones elementales como sumar múltiplos de una fila a otra para anular los coeficientes por debajo de la diagonal principal. Y que al final de este paso la matriz queda en forma triangular superior. Al aplicar este tipo de artificios matemáticos, llegamos a esta solución que vemos en la imagen. Y la otra parte del método es resolver las incógnitas comenzando por la última ecuación, que es la sustitución hacia atrás. Como la última ecuación solo tiene x sub n, como vemos acá, x sub n lo despejamos, se despeja directamente. Y luego se reemplaza en la penúltima y así sucesivamente hasta llegar a x1, que tenemos acá. Bueno, ejemplo de la última ecuación en forma triangular. Despejando x sub n de acá nos queda y elevado a la y sub n elevado a la n-1, como vemos acá, dividido entre a n, n, que sería ij, elevado a la n-1. Vale. Entonces, la eliminación de Gauss-Jordan, por otra parte, nos sirve para resolver un sistema de n ecuaciones lineales con n incógnitas, donde los a sub i j son coeficientes, los x sub i son las incógnitas y los y sub i son términos independientes, como en el ejemplo anterior, como en la imagen esta anterior. Manejamos los mismos datos. Este sistema lo escribimos en una matriz aumentada. En esto se basa este método, ampliar la matriz. Tenemos la matriz A eh, ampliada con la matriz Y. Entonces, ahora el método lo que hace es transformar esta matriz aumentada en otra más simple, que es la matriz identidad aumentada a la matriz C. Al lograr esto mediante los artificios matemáticos que los iremos viendo posteriormente una a una en las secciones siguientes, podemos obtener este resultado, o eso es lo que se espera llegar, donde x sub 1, que está acá en esta posición, va a ser igual a c sub 1, x sub 2 a c sub 2 y así sucesivamente hasta x sub n igual a c sub n. Ok, el siguiente tema en el capítulo de este libro que estamos siguiendo habla sobre el pivoteo y la eliminación canónica de Gauss. Entonces, nos podemos hacer la siguiente pregunta: ¿por qué hace falta el pivoteo? En la sección anterior acabamos de ver la eliminación de Gauss
Es un problema ideal, donde los pivotes, o sea, los coeficientes de la diagonal, nunca son cero. En la práctica pueden ocurrir dos problemas. Si un pivote es igual a cero, no se puede dividir y el método falla. Y si un pivote es muy pequeño, aunque no sea cero, los cálculos se vuelven inestables por errores de redondeo grandes. Entonces, ¿qué es el pivoteo? El pivoteo consiste en en reordenar las ecuaciones, o sea, intercambiar las filas antes de continuar con la eliminación. Dos objetivos principales es evitar las divisiones por cero, que un pivote, o sea, que un pivote sea nulo, y colocar en la diagonal el coeficiente de mayor valor absoluto en esa columna. Esto reduce el error numérico. Por ejemplo, planteamos acá este pequeño ejemplo sencillo de una matriz 2 por 2, una matriz ampliada 2 por 2, donde el primer pivote sería cero. Aquí sería imposible. Ok, si intercambiamos el pivoteo entre filas, tendríamos que 1, 3, 6 en la parte superior y 0, 2, 4. Y así sí se podría continuar. Ok, la eliminación canónica es simplemente el proceso de Gauss con pivoteo incorporado. Elegir como el pivote el coeficiente de mayor valor absoluto en la columna actual. Intercambiar filas para colocarlo en la diagonal. Usar ese pivote para anular los elementos debajo como en Gauss y repetir para las demás columnas. Ok, el siguiente punto son los problemas sin solución única. Se dice que un sistema de ecuaciones lineales no puede tener una única solución y pueden ocurrir dos casos principales. Uno, el sistema es inconsistente, sin solución. Por ejemplo, las ecuaciones se contradicen entre sí. En este caso tenemos menos x más y igual a 1 y la siguiente ecuación es menos x más y igual a 0. Aquí la misma combinación de variables daría dos resultados distintos, o sea, no hay solución. El otro caso sería los sistemas dependientes, que tienen infinitas soluciones. Por ejemplo, una ecuación es combinación lineal de otras. En este caso tenemos la ecuación menos x más y igual a 1 y la siguiente ecuación es menos 2x más 2y igual a 0. Vemos que la segunda ecuación es el doble de la primera y las rectas coincidirían y esto nos daría infinitas soluciones. El caso general en forma matricial es multiplicar la matriz A por la matriz X de los coeficientes y va a ser igual a Y. Si el determinante de la matriz A es igual a 0, el sistema puede ser inconsistente o tener infinitas soluciones. Para solución única se necesita que el determinante de A sea diferente de 0. Un ejemplo de sistema inconsistente con tres ecuaciones. Lo planteamos de esta manera y aquí al aplicar Gauss se llega a una fila del tipo 0x1 más 0x2 igual a c. O sea que c debería ser igual a 0, pero en este caso nos da diferente de 0. Entonces esto nos confirmaría que no tiene solución. Ok, el siguiente punto son los vectores y las matrices. Vamos a unas definiciones básicas. Por ejemplo, una matriz es un conjunto rectangular de números dispuestos en filas y columnas, que se denota de la siguiente forma. A es igual a sub ij, y I va a ir desde 1 hasta m y j va a ir desde 1 hasta n. Los vectores columnas son una matriz de una sola columna. Se denota de esta forma. Este es un vector columna. Vector fila, por su lado, es en esta forma como se observa en la imagen. Y igual a y sub 1, y sub 2, hasta y sub n. Ok, tenemos varios tipos de matrices. Por ejemplo, una matriz nula es cuando todos sus elementos son ceros. La matriz identidad es la diagonal con 1 y los demás en ceros. Diagonal principal es 1 y los demás en 0. La matriz traspuesta se obtiene al intercambiar filas por columnas, como lo vemos acá. Tenemos varias operaciones principales sobre las matrices. La suma y resta, todos los elementos son 0. C igual a A más B. Solo se suma la posición de cada elemento dentro de cada matriz. La multiplicación por un escalar. Diagonal con 1 y las demás en 0. Multiplicamos el escalar por la matriz y nos va a dar ese escalar por cada uno de los términos de la matriz. La multiplicación de matrices. Esta se obtiene al intercambiar filas por columnas.
Aquí tenemos un ejemplo, C igual a A por B, donde C y J va a ser igual, el resultado de la multiplicación va a ser igual a la sumatoria desde 1 hasta n, los n elementos de la matriz, que va a representar a sub i k multiplicado por b k sub j. Esta es la fórmula para las multiplicaciones. Y esto solo definida si el número de columnas de A es igual al número de filas de B. Este es el requisito principal para poder multiplicar matrices. Tenemos ahora el producto matriz vector. Esto es, por ejemplo, y va a ser igual a por x y se representaría como y sub i igual a la sumatoria desde j igual a 1 hasta n de a sub ij por x sub j. Para verlo un poco más práctico, de forma más visual, lo tenemos acá. Tenemos un ejemplo de la matriz A igual a 2, 1, 3, 4 y el vector X está conformado por la columna 1 y 2. Y el producto de esta matriz por este vector nos daría lo siguiente. Multiplicamos este elemento por este otro, o sea, 2 por 1, y sumamos la siguiente multiplicación que sería 1 por 2. Tenemos un 2 por 1 y 1 por 2 nos da, al resolverlo, nos da 4. Y lo mismo para este caso, 3 por 1 más 4 por 2. 3 por 1 más 4 por 2 nos da 11. Aquí cabe destacar también lo que mencionamos anteriormente, que para que esto sea válido, dice que el número de columnas de A, acá tenemos que esta matriz es 2 por 2 y esta matriz es 2 por 1. Entonces aquí coincide el número de columnas de A con el número de filas de B. Por eso sí se puede realizar la multiplicación. Seguimos avanzando. Para una matriz cuadrada A, su inversa A menos 1 es la que cumple que A por su inversa va a ser igual a la inversa por A y va a ser igual a la identidad. Solo si existe el determinante de A diferente de 0. Se debe cumplir este requisito mínimo. Ok, para el método de Gauss-Jordan, para calcular la inversa de A, vamos a escribir la matriz aumentada, que es la matriz A, con la matriz identidad, donde I es la identidad. Y aplicamos la eliminación de Gauss-Jordan, que es normalizar cada pivote para que sea 1. Anular todos los elementos arriba y abajo de cada pivote. Al finalizar obtendríamos la matriz de identidad ampliada con la inversa de A. Por ejemplo, para hacerlo nuevamente más visual, tenemos la matriz A que está formada de 2 por 2 y está formada por estos elementos. Aumentamos con la matriz de identidad. Acá lo tenemos aumentada con la matriz de identidad al lado derecho. Y ahora vamos a pivotear. En el pivote 1, 1 consiste en dividir la fila 1 por 2. ¿Vale? Acá tenemos esta fila, la fila 1, perdón, la fila 1 la dividimos entre 2. Acá tenemos 2 entre 2 nos da 1. 1 entre 2 nos da 0,5. Igual para el lado de la matriz de identidad. 1 entre 2, 0,5, 0 entre 2, 0. Eliminar debajo, ¿vale? Entonces ahora lo que se hace es sumar ese resultado obtenido para eliminar la parte de abajo. Por ejemplo, 1 menos el 1 calculado nos da 0. Ahora 1 menos 0,5 nos da 0,5. Y así sucesivamente. Lo mismo se sigue repitiendo para el siguiente pivote. Si la matriz fuese más grande, se seguiría continuando entre fila y fila. ¿Vale? Al final vemos que nos queda la matriz de identidad del lado izquierdo y en el lado derecho tenemos el resultado, que es la inversa de la matriz A. Estos artificios matemáticos era de los que hablábamos en la primera parte, donde mencionábamos, déjame lo ubico, por acá, en esto. Sumar múltiplos de una fila a otra. Estos son los artificios matemáticos que se utilizaban en el método de Gauss y de Gauss-Jordan para anular los elementos que estaban por debajo de la diagonal. Bueno, ubiquemos donde nos quedamos.
por acá, ¿vale? En este ejemplo. Ya esto se aplicó el método de inversión de una matriz con el método de Gauss. Ahora el siguiente punto es descomposición de Lie. Decimos que la descomposición de Lie consiste en expresar una matriz A como el producto de la matriz A va a ser igual a L por U, donde L va a ser la matriz triangular inferior con 1 en la diagonal y U va a ser la matriz triangular superior. ¿Y esto para qué nos sirve? Ok, esto nos facilita la solución de sistemas lineales. En lugar de resolver A por X igual a Y, directamente se resuelve en dos pasos. Tenemos que la matriz L por Z va a ser igual a Y. Esto es la sustitución hacia adelante que usamos anteriormente. Y U por X va a ser igual a Z. Esto va a ser la sustitución hacia atrás. Esto es muy útil cuando hay que resolver muchos sistemas con la misma matriz A, pero diferentes vectores Y. Esta es la principal ventaja de la descomposición de Lie, como lo vimos en la primera tabla que mostramos al principio de la presentación. Ok, ¿cómo se resuelve esto? Tenemos varios pasos básicos para obtener L y U. El primer renglón de U es igual al de A. En este caso tenemos un ejemplo, la matriz A, tenemos el primer renglón 2, 1, menos 3 y el primer renglón de U va a ser 2, 1, menos 3 efectivamente. El siguiente paso dice que la primera columna de L, acá en este caso la primera columna de L se obtiene dividiendo los elementos de la columna de A por el pivote inicial. ¿Vale? En este caso el pivote inicial es 2. 2 entre 2 nos da 1, menos 1 entre 2 nos da menos 0,5 y 3 entre 2 nos da 1,5. ¿Vale? Así se obtiene. Y se sigue eliminando como en Gauss, guardando los factores en L. Esto se sigue aplicando de la misma manera como lo hicimos en el método anterior y al final vamos a obtener que la matriz A va a ser igual a L por U. Esta matriz A va a ser igual a L por U. Esto es la ventaja de este método. Si hiciéramos esta operación acá, nos daría exactamente este resultado. Ahora bien, el siguiente paso son los determinantes. Se dice que un determinante es un número asociado a toda la matriz cuadrada y se denota como determinante de A o barras A entre barras. Propiedad clave de los determinantes. Decimos que si el determinante de A es diferente de 0, el sistema tiene solución única y A es invertible. Si el determinante de A es igual a 0, el sistema es singular, no tiene una única solución. Por ejemplo, nuevamente con una pequeña matriz de 2 por 2, decimos que el determinante de esta matriz va a ser igual a A por D menos B por C. Para una matriz 3 por 3, que tiene estos coeficientes, sería lo siguiente. Toda esta diagonal, A sub 1, 1, por A sub 2, 2, por A sub 3, 3, se le suma la siguiente la siguiente multiplicación de términos, que sería a sub 1, 2 por a sub 2, 3 por a sub 3, 1. Luego sumamos a sub 3 por a sub 2, 1 y a sub 3, 2. Y ahora restamos la inversa, a sub 1, 3 menos a sub 2, 2 menos a sub 3, 1. Y así sucesivamente como en el caso anterior y nos quedaría de esta forma. Así es como se resuelven los determinantes. Ok, propiedades importantes de los determinantes. Número 1. El determinante de una matriz triangular es el producto de los elementos de su diagonal. Número 2. Si dos filas o columnas son proporcionales, el determinante de A va a ser igual a 0. Número 3. Al intercambiar dos filas, el determinante cambia de signo. Número 4. El determinante de la multiplicación de A por B va a ser igual al determinante de la multiplicación A por el determinante de la matriz B. Ahora, tenemos una relación con el método anterior que era el LU. Decimos que si la matriz A es igual a LU, entonces el determinante de A va a ser igual al determinante de L por el determinante de U. Y con el determinante de L igual a 1, basta con multiplicar la diagonal de U. Lo tenemos expresado en esta ecuación. Determinante de A va a ser igual a phi por, desde 1 hasta n,
du por u sub 1, o sea, acá se multiplica. Es un resumen de lo que dice este texto. Por lo cual podemos concluir que el determinante, más que una definición, es una herramienta clave para saber si un sistema es resoluble y para cálculos prácticos. Ahora bien, tenemos los problemas mal condicionados. Se dice que un sistema de ecuaciones está mal condicionado cuando pequeños cambios en los datos producen grandes cambios en la solución. Esto ocurre principalmente por errores de redondeo o cuando la matriz de coeficientes tiene números muy grandes o muy pequeños en comparación entre sí. Las características principales de los problemas mal condicionados es que un ligero cambio en los coeficientes, la solución final va a variar mucho. Que los elementos de la diagonal tienden a ser más pequeños que los que no están en ella. El determinante de A es muy cercano a cero. El producto del determinante de A por el determinante de su inversa difiere mucho de 1. Y que al multiplicar la matriz A por su inversa no da exactamente la identidad por acumulación de errores numéricos. ¿Vale? Ahora bien, podemos como medir si un problema está mal condicionado. Esto se conoce como el indicador de sensibilidad o número de condición. Esta es una forma de medir el grado de mal condicionamiento y es con el número de condición. Por ejemplo, tenemos este coeficiente K que multiplica a la matriz A va a ser igual a la norma de A multiplicado por la norma de la inversa de A. Si este resultado que tenemos acá es grande, el sistema está mal condicionado. Un ejemplo práctico nuevamente que es más visual, ya que así a grosso modo es muy abstracto, vamos a hacerlo así. Dice que la matriz de Hilbert es un ejemplo clásico de mal condicionamiento. Esta es la matriz de Hilbert, ¿vale? Pero vemos que tiene muchas fracciones, en este caso un séptimo, un sexto, un quinto, y dice que aunque el determinante de esa matriz H sea diferente de cero, al resolver el sistema con esta matriz, los errores de redondeo crecen muchísimo, ¿vale? Entonces estos son tipos de problemas mal condicionados. Vale, ahora para finalizar se nos pide realizar los programas 6.2 del libro y el 6.3. El 6.2 trata de la inversión de una matriz. Acá lo voy a explicar. Se hizo una abstracción de los datos del libro y se tradujo a este lenguaje que es R. Primero definimos la matriz. La matriz A, según el libro, tiene estos valores, ¿vale? La definimos principalmente. El libro utiliza el epsilon también para probar el método nosotros y hacerlo coincidir con el libro, pues estamos tratando de usar como constantes los mismos valores que se usaron allá. Ok, acá definimos el epsilon de la máquina y la función de Gauss-Jordan con pivote parcial para la inversa de A. Definimos la función donde la función en sí, bueno, para calcular la inversa, va a recibir como parámetros la matriz A, la matriz original, y también el libro pone una tolerancia de 1 por E a la menos 12. Esto es el valor mínimo tolerable, porque si no, si se supera este umbral hacia abajo, podríamos estar en un problema mal condicionado, ¿vale? Entonces se coloca ese como mínimo. Aseguramos de que A sea una matriz cuadrada en esta función. En caso de que no lo sea, se detiene el programa y se pide que se indica el porqué, pues, que debe ser cuadrada la matriz. Ok, ahora vamos a construir, según el método, la matriz aumentada a sub i. Y eso lo logramos con esta definición. Luego que la construimos, vamos a recorrer cada columna trabajando sobre el pivote. Como lo vimos anteriormente, ahora vamos a pivotear la matriz y se logra recorriéndola con este for. Ok,
Entonces, aquí se pone como una condicional. Decimos que si el pivote está casi en cero, la matriz es singular o está muy mal condicionada y detenemos. Se hace esta validación. Si no pasa esto, el programa sigue corriendo con normalidad y decimos que si la mejor fila no es la K, las intercambiamos. Operación elemental de filas. ¿Vale? Esto sigue siendo parte del método. Ahora aquí en el siguiente paso se normaliza el pivote. Lo normalizamos. Y ahora se procede a la eliminación de arriba y abajo del pivote para todas las filas y diferentes de K. Seguimos aplicando el método, los mismos ecuaciones que hemos venido viendo anteriormente. Y al finalizar las n columnas son i y las n columnas, bueno, acá, bueno, aquí ya tenemos la inversa como tal y la retornamos. Aquí en los cálculos principales lo que hacemos es pasar, o sea, aquí la inversa de Gauss-Jordan la vamos a asignar pasándole la matriz a la función que declaramos. Y el determinante de A va a ser también el determinante, o sea, pasarle la matriz A la función de determinante. Esto ya lo trae como una función integrada R, por eso se calcula de esta manera el determinante. El siguiente paso ya es imprimir la salida, ¿vale? Acá se formatea para que salga como lo vemos aquí en el lado derecho y simplemente imprimir los resultados. Aquí tenemos la matriz A original, que queda expresada de esta manera: 2 menos 1 menos 2 menos 1, 3, 1, 3, 1, menos 3, 2, menos 3. El epsilon de la máquina que definimos, el determinante calculado en el paso anterior nos dio 11 y el cálculo de la matriz inversa nos da estos resultados. ¿Vale? Esto coincide efectivamente con los resultados del libro, lo que quiere decir de que pues el método se aplicó correctamente. Pasemos al siguiente, que es el programa 6.3, que es la descomposición de luz. Al igual que en el anterior, definimos la matriz A como una constante, como lo tenemos los datos en el libro para pruebas, para asegurarnos de que apliquemos bien el método. Aquí asignamos la notación científica con solo 6 decimales, o sea, formateamos esta parte. Y bueno, la función. Ahora vamos a definir aquí la función como tal, con un pivoteo parcial. Esta función nos va a devolver, es como un objeto. Entonces, esta nos va a devolver la matriz compacta, donde U va a estar arriba, L debajo, sin los unos. El vector de permutación que indica el reordenamiento de filas. Los swaps son el número de intercambios de filas realizados. Este es un contador. Y el determinante de A, como en el anterior, eh, lo calculamos también. Acá se ve cómo lo calculamos. Por ejemplo, igualmente la función pivoteo compacto va a recibir la matriz A, también va a tener una tolerancia mínima. Ya si esto se pasa, pues es un problema mal condicionado. Se pone como una banderita ahí para atajar ese error en caso de que sea menor. Y verificamos de que la matriz sea cuadrada nuevamente, como en el método anterior, y ahora U se irá siendo triangular superior en este paso. L va a ser la identidad. Esto es un método de R para matrices, para obtener la identidad. El vector de permutación, em, bueno, queda definido de esta manera, también por una función que trae R. Y bueno, el número de contadores inicializado en cero. Vale, ahora recorremos la matriz. La matriz la recorremos con este iterador para el tema de los pivoteos. ¿Vale? Se hacen todas las validaciones y por acá es donde los obtenemos. Bueno, aquí se calcula el determinante, la matriz compacta. Aquí el cálculo principal. Ya en este caso vamos a asignar a la variable res el pivoteo compacto del U que le pasamos a. O sea, le estamos pasando a la función de pivoteo. Él nos va a dar esta respuesta. Luego vamos a acceder a cada uno de estos valores, que es como un objeto, así se accede a cada elemento en R. Por ejemplo, aquí le estamos pidiendo que a este resultado que solo me dé los loop que llamamos
la matriz compacta de Lu. Acá la tenemos, esta. Entonces aquí le estamos pidiendo que nos dé la matriz compacta, el vector de pivotes, el número de interacciones y el determinante de edad. Nos va a devolver cada uno por separado para poderlo imprimir en el siguiente paso. Lo mismo que en el anterior, formateamos la salida, la matriz original, número de pivotes, bueno, la matriz es en forma compacta, simplemente formatearlo para que nos dé la salida en el monitor esperada. Y finalmente tenemos el resultado. Tenemos la matriz original, que es simplemente imprimirla, la que colocamos como constante con estos valores. Eh, Fue relativamente corto este proceso, solo hubo que realizar dos pivotes. Tuvimos tres permutaciones y la matriz es LU en forma compacta. Ya este es el resultado de LU y su determinante 11. Entonces, bueno, tenemos ya los dos métodos realizados, la descomposición de LU y la inversión de una matriz. Damos por finalizado este capítulo, espero haya sido de utilidad. Muchas gracias.